Tiempo de economía en Periodista Digital y vamos a hablar con un analista responsable de análisis y producto de Selfbank, nada menos que Victoria Torres. Victoria, un placer tenerte aquí en Periodista Digital. Igualmente. Victoria, queremos saber un poco, los lectores lo que nos preguntan es qué va a pasar. Hay mucha incertidumbre, ¿no? Esa es la sensación que nos llega desde la calle, y comentábamos fuera del micrófono que nadie sabe lo que va a pasar, ¿no? Y entonces, pues, lo primero preguntarte eso, ¿cómo está latiendo el mercado en este momento? ¿Cómo lo veis vosotros desde Selfbank? Cuéntanos un poco sobre eso. Pues efectivamente lo has descrito fenomenal, con muchísimas incertidumbres, y de hecho es que basta que se anuncie una buena noticia o una mala para que el mercado reaccione de una manera extraña. Acabamos de tener sorpresa absoluta después de la cumbre europea, donde se esperaba que no se llegara a ningún tipo de acuerdo, y al final pues hubo una batería de medidas muchísimo mejor de lo esperado y batiendo todas las expectativas. Y cuando pues parecía que los mercados ya empezaban a encontrar un soporte, pues nos encontramos con que Holanda y Finlandia parece que van a bloquear algunas de estas medidas, con lo cual al final incertidumbre en todos los aspectos. Es cierto que la cumbre europea en esta ocasión ha marcado un antes y un después, y sí que podemos decir que estamos mejor que hace una semana, porque al final lo que se están poniendo son los cimientos para avanzar en una dirección totalmente opuesta a la que estábamos avanzando. Se estaba ahondando en las medidas de austeridad, nos estábamos olvidando del crecimiento, y al final pues de esta cumbre europea sí que parece que ha surgido la idea de que es necesario avanzar hacia una Europa que esté muchísimo más unida, como una manera para resolver los problemas. Estamos mejor que hace una semana, pero esto no significa que ya se haya ganado la batalla, la guerra. Se ha ganado la primera batalla y hay que avanzar hacia el futuro, y todavía quedan muchísimas cosas por determinar, por concretar y por hacer. Comentabas el tema de la austeridad. No sé, el gobierno estaba poniendo el foco en la austeridad. Uh-huh. Y un poco frenando lógicamente el crecimiento, pero habrá que recortar. ¿Habrá que recortar todavía más? ¿O no es la receta, o no es el camino indicado? Bueno, más que el gobierno, al final lo que estaba recibiendo es un mandato de Bruselas, y sobre todo pues las medidas de austeridad estaban impuestas por uno de los socios, el principal socio, Alemania, que al final entiende que un Estado nunca tiene que gastar más de lo que tiene, y que por tanto para llegar a un equilibrio presupuestario pues es necesario equilibrar esos ingresos y esos gastos. Por supuesto que tiene razón, pero hemos llegado a un punto en el que estas medidas de austeridad lo que estaban al final es ahogando la economía de determinados países como Grecia, Italia, España. Es cierto que son importantes las medidas de austeridad, pero si a corto plazo no se combinan con medidas de crecimiento, al final esto es un círculo vicioso que no llega a ningún sitio. Para llegar a ese equilibrio presupuestario solamente se puede hacer de dos maneras: o bien vía crecimiento, yo gano más y compenso mis gastos, o bien recortando. Como crecimiento por el momento no había, es cierto que se estaba haciendo por la vía de seguir recortando, pero al final llega un momento que no tienes de dónde recortar, y si recortas a los ciudadanos, recortas a las empresas, al final en un breve periodo de tiempo vuelves a ingresar menos y llegas a un momento en el que es imposible encontrar ese equilibrio. Así que es fundamental que se combinen con medidas de crecimiento. ¿En qué situación está la banca española? De la noche a la mañana los lectores nos hemos encontrado con que las cajas de ahorros eran unos nidos de corrupción, de clientelismo y unos gestores que hoy están a un paso de la cárcel. ¿Qué va a pasar de aquí en más? Y esos 100.000 millones que se han pedido a Bruselas, ¿para qué van a servir? Al final ni siquiera, volvemos al tema de la incertidumbre, ni siquiera es seguro que vayan a ser 100.000 millones. Esto es una cantidad máxima que se ha pedido. Ha habido unas auditorías independientes que ya han valorado más o menos en 62.000 millones de euros lo que va a necesitar la banca. ¿Auditorías creíbles? En principio son creíbles. Son creíbles porque la han hecho con metodologías independientes y han llegado más o menos a unas cifras
que no difieren demasiado. Tal vez el pero que se les pone es lo poco que han tardado en hacerlas. Por eso hay unas auditorías que lo que van a valorar son compañía por compañía, y estas van a tardar un plazo superior. Y estas todavía faltan por ver. Si las cifras se acercan bastante, esto pensamos que sí que le podría dar bastante confianza al mercado. Si de nuevo vuelven a salir unas cifras muy dispares, otra vez volverían las incertidumbres. ¿Nosotros qué pensamos que va a pasar con la banca? Pensamos que en el caso de Bankia, después de lo abultada que ha sido la cantidad, sí que se ha intentado sanear al máximo y se han tenido en cuenta algunos temas que hasta el momento no se estaban previendo, pues como posibles problemas de morosidad, ya no solamente en relación al ladrillo, sino en relación a las hipotecas de los particulares, créditos a empresas. Se han valorado otros posibles inconvenientes que pudieran surgir en el camino. Pensamos que en este caso sí que se han hecho los deberes. Hay que ver qué pasa con el resto de las entidades. Pensamos que al final el futuro de la banca española va a pasar porque haya mayores fusiones, porque haya mayor concentración, y hemos visto cómo desde el 2009 hemos pasado de 50 entidades a 15, y que posiblemente esto continúe, que no sea la última fusión que veamos. Desde Selfbank, ¿cómo denominan a esos? Bueno, no serán 100.000 millones, quizás menos. ¿Es una línea de crédito? ¿Es un rescate? ¿Para qué son? Bueno, Rajoy ha dicho que es un préstamo en condiciones muy ventajosas. Suena muy bien, pero suena muy bien. Pero creo que no abarca, no dice todo lo que realmente es. Al final son unas cantidades que van a servir para recapitalizar la banca y hacer borrón y cuenta nueva. Por supuesto que no es un regalo. Va a haber que pagar por este préstamo en condiciones ventajosas. Pero dicen que a los ciudadanos no les va a costar nada. No, en principio no. En principio, según la fórmula, aunque también eso todos los temas que queda por concretar, porque pensamos que una vez que saliera el acuerdo de las ayudas, el mercado lo celebró anticipadamente. Bueno, es cierto que sí, que se han conseguido algo, se ha conseguido unas ayudas, pero es importantísimo primero ver las cifras finales. ¿Quién lo van a pedir? ¿Los sospechosos habituales o va a haber alguna entidad sorpresa? ¿Qué se les va a pedir a cambio? ¿Qué tipo van a tener que pagar? ¿Va a haber una carencia? Hay muchísimas cosas por definir. Y en función de esto es como se podrá valorar si el acuerdo es beneficioso o no es beneficioso. Parece que no le va a costar nada a los ciudadanos, porque la fórmula será que más o menos tengan que pagar por estos préstamos a Europa, tengamos que pagar un 3-4%, y que las entidades tengan que pagar un tipo de interés superior, con lo cual en principio pues no contribuiría a incrementar el déficit, no pasaría por los ciudadanos. Esto es en principio el diseño original, aunque falta. Pero se habla de paralelamente la creación de un banco malo, y los activos tóxicos van a seguir estando ahí. Es decir, por más dinero que venga de Bruselas, pues las malas inversiones, los negocios ruinosos siguen estando ahí. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, ahí una de las ideas es efectivamente creamos un banco malo y sacamos todos los activos inmobiliarios, que ha sido uno de los grandes problemas de la banca. Tiene varios. ¿Qué es un banco malo? Al final es separar los activos sólidos que tiene un banco de aquellos activos que está entorpeciendo su normal desarrollo. Uno de los problemas que ha tenido la banca es la excesiva interdependencia con el sector inmobiliario, aparte de la interdependencia con el gobierno, y al final, bueno, pues hemos vivido en España un boom. Los bancos tienen muchísimas posiciones al sector inmobiliario, y esto es lo que en cierto modo ha hecho que se precipite los problemas que han tenido. Una de las ideas es separar esos activos tóxicos, y uno de los cometidos que tendrán estos bancos malos es proceder a la venta de los mismos en al menos un 5% cada año. Al final, bueno, pues esto significa que tardaremos 20 años en ver sanear estos bancos malos. Es posible que se aceleren. Luego, otra cosa que tendrán que hacer los bancos es proceder a la venta de las carteras de participadas. Hay entidades que tienen participaciones muy importantes y que las van a usar pues para sanear también parcialmente sus balances, de modo que a lo mejor estos periodos de tiempo al final se tienen que acortar. No podemos pensar en 20 años, que sean unos plazos demasiado largos. ¿Por qué Finlandia y Holanda se han desmarcado de lo que era el euroacuerdo? ¿Qué es lo que han visto? ¿Qué se han olido? Pues la verdad es que esto también ha sido una sorpresa, porque sí que hay países que tradicionalmente se han opuesto a este tipo de medidas y lo han dicho abiertamente. Por ejemplo, Alemania fue la sorpresa, que parecía que iba a dar un no rotundo, y al final le convencieron. Reino Unido, que siempre se ha marcado, se ha manifestado como partidario, efectivamente, y partidario de las medidas de austeridad, y no quería tener nada que ver con este tipo de acuerdos, pero sí que es cierto que Finlandia y Holanda allí
dijeron el sí. Y después se han desmarcado con ese no, que realmente el mercado no entiende muy bien. Hoy se les ha intentado reconducir y se les ha dicho que han llegado a una serie de compromisos y que esos compromisos se tienen que cumplir. Y muy posiblemente los terminarán cumpliendo. No entendemos muy bien también que se hayan desmarcado una vez que haya terminado la cumbre, cuando allí, in situ, pues dijeron que sí, que iban a apoyar estas medidas. ¿Cuáles son hoy las preocupaciones de vuestros clientes, de vuestra cartera de clientes en Selfbank? Bueno, pues las preocupaciones pasan por cómo está la economía en general. Por supuesto, a la gente le preocupan las tasas de paro que hay en España. Las preguntas son las normales. ¿Cuándo va a parar esto? ¿Cuándo va a empezar España a salir hacia adelante? Pero algo que es un poco diferente a otras crisis es también aquí el problema que ha habido mucho ruido en el mercado. En las últimas semanas especialmente hemos visto rumores desmentidos, se han afirmado cosas que después se han negado, incluso dentro de los mismos países unos miembros han dicho cosas diferentes a otras, y esto al final al ciudadano le crea una gran incertidumbre. Hay que ser un poco responsable muchas veces con las cosas que se dicen en los medios de comunicación. Queda bonito, ¿por ejemplo? Pues queda bonito, por ejemplo, hablar de un posible corralito cuando en realidad eso es algo que se está intentando evitar desde la Unión Europea por todos los medios. Ni siquiera se ha producido en el caso de Grecia, a pesar de que se afirmaba durante un periodo de tiempo en diversos medios de comunicación que ya estaba instaurado, y en realidad ni siquiera era así. Trasladar tampoco, esto... Victoria, perdón que te interrumpa, tampoco hubo mucha responsabilidad del lado de los políticos que decían una cosa y después acababan haciendo otra, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Si lo que hablamos aquí es uno de los grandes problemas que ha habido es una gran descoordinación, pero al final al ciudadano lo que le llega es abrir a lo mejor dos medios de comunicación. No quiere decir que el medio de comunicación esté dando dos mensajes, que muchas veces esto llegaba desde distintos miembros del gobierno. Por ejemplo, en Alemania ha habido manifestaciones absolutamente contrapuestas en relación a determinados puntos. Por la mañana afirmaba el ministro de Relaciones Exteriores que sí que iba a haber compras de deuda de los países periféricos, y horas más tarde salía Merkel diciendo que esto en absoluto estaba en la agenda de la cumbre europea, y al final se ha aprobado. Y esto lo que genera es una gran desconfianza y que al final el ciudadano pues no sepa muy bien a qué atenerse. La diferencia con respecto a otras crisis es que la gente empieza a preocuparse por qué va a pasar. Efectivamente, España va a salir del euro, cuáles son las repercusiones. Y además, otra diferencia es que no ha habido un precedente. Las precedentes pues lo podríamos encontrar efectivamente pues con el corralito argentino. Ha habido un mecanismo de integración de una serie de países en una zona euro, pero no hay un mecanismo de salida, o la gente no sabe cómo se podría hacer esta salida. Y además pues las posibilidades serían muy diversas, desde una salida ordenada de un país en concreto hasta una ruptura de toda la zona, y las implicaciones serían muy diferentes. Y aquí pues sí que han venido un poco las preguntas de los clientes de qué va a pasar con mis ahorros, qué es lo que tengo que hacer, ¿qué me recomendáis? Y estas preguntas a veces son difíciles de responder. ¿Está todavía en el horizonte el fantasma de una salida del euro? Pensamos que se va alejando. Pensamos que ha llegado a un punto que tal vez si se hubiera hecho al principio, las implicaciones hubieran sido muy inferiores. Hay un compromiso muy fuerte por parte de los líderes europeos. Se ha puesto ya mucho dinero encima de la mesa y se han puesto muchas medidas. Decir que se ha alejado esta posibilidad o que se ha descartado totalmente, no podríamos decirlo. Ha mejorado mucho la situación desde las últimas elecciones griegas, porque la primera vuelta todo hacía presagiar que nos íbamos a encontrar en una situación muchísimo peor, que de nuevo iba a salir en la segunda vuelta esa fragmentación que iba a impedir crear un gobierno, y al final el escenario fue, dentro de lo posible, el mejor. Un partido que va a gobernar en apoyo con otros partidos que son todos pro euros, y por tanto la posibilidad de que se alejen del euro es hoy más pequeña de lo que era hace un mes. Y después, en cuanto al resto de los países, otros países que tienen problemas, como podría ser España e Italia, son demasiado grandes para que ahora mismo se les dé la espalda. Y de ahí pues todas las medidas que se están poniendo encima de la mesa. El último dato del paro que conocimos hoy ha sido positivo, es decir, ha bajado en 100.000 personas. Es una bajada importante desde 1996, que no había una bajada semejante. ¿Es para echar las campanas al vuelo o hay que ser todavía mucho más cauto? El dato ha sido positivo por varios motivos. En primer lugar, porque efectivamente es el mejor junio de la serie histórica. El resto de los meses de junio ha sido peor.
junio tradicionalmente es un mes bueno porque por la temporada veraniega se incrementan las contrataciones. También es cierto que es el tercer mes en el que hay una caída en el nivel de desempleo, pero no nos olvidemos que seguimos a la cabeza de Europa con un 24,6% de desempleados. Ha salido esta semana los datos de la eurozona y efectivamente pues que haya disminuido en 98.000 personas este mes, por supuesto que es bueno. Cualquier caída será bienvenida, pero es necesario que la creación de empleo sea muchísimo más sólida, y después de verano es cuando de verdad vamos a ver la prueba de fuego, si siguen disminuyendo el número de desempleados. ¿Qué verano nos espera? Pensamos que en el horizonte hay algunas citas que son claves. La primera, la reunión del Banco Central Europeo. Vamos a ver si se suma a esas medidas que han tomado los líderes europeos, porque los últimos meses ha estado muy al margen y además con un mensaje muy frío y está recibiendo muchísimas presiones. Y es posible, o lo que se espera es que haya un cambio en el discurso y que también apoye las medidas que se han empezado a poner encima de la mesa por parte de los líderes en la cumbre europea. Esa es una cita importante. La siguiente cita importante es la próxima reunión del Eurogrupo, el día 9 de julio, donde se va a marcar un poco la hoja de ruta de qué va a pasar con España y la recapitalización del sistema bancario. Otro punto importante va a ser qué va a pasar con Estados Unidos, porque hoy mismo ha salido una rebaja por parte del Fondo Monetario Internacional en las estimaciones de crecimiento, en una décima, pero vemos que sigue habiendo un enfriamiento. Al final estos son los puntos que pensamos que van a marcar el verano. Bueno, Victoria Torre, responsable de análisis y producto de Selfbank, muchísimas gracias por tu claridad, por la sencillez con la que has explicado un panorama tan complejo como este, y bueno, esperemos que la cosa vaya mejorando con el tiempo. A ver si la próxima vez que nos visitas tienes mejores noticias. Efectivamente, podemos hablar de cosas mucho más alegres. Gracias, Victoria. Gracias a vosotros.